Buenas noches, mi nombre es Jesús Sánchez y hoy vamos a hablar acerca de orientación sexual, el mito del amor enfermo. Primero déjame hacerte una pregunta. ¿Las piedras enferman? Y ahí te va otra. ¿El proceso de aprender a contar números podría también enfermarse o ser sano? Si estas cosas te parecen extrañas, apenas escuchándolo, así justamente es como muchas veces yo me siento como psicólogo, escuchando que hace algunos años la gente pensó que la homosexualidad u otros tipos de orientaciones sexuales estaban enfermas, ¿sí? Que tenían trastornos mentales estas personas. Y es que realmente ese fue un problema que surgió pues sencillamente con la idea de que había un comportamiento que pues si no se ajustaba a la norma, pues sencillamente estaba no solamente mal, sino que realmente tenía un problema de salud mental, ¿no? Empezaron a haber una serie de movimientos sociales que hicieron que esto cambiara. Grupos se unieron y lograron ejercer tal presión en los médicos, en los psiquiatras, que sacaron estos términos y ahora ya no estamos hablando de trastornos mentales. Esto parece ser una película pues muy bonita, que tiene un final feliz, pero el problema no es ese, es que incluso aunque estamos completamente de acuerdo que no se tiene que ubicar a las personas con ese tipo de orientaciones sexuales como enfermos, sería una locura que siguiéramos haciendo o creyendo, una, que el comportamiento es susceptible de ser enfermado. Y otra, imagínense que siga pasando que grupos en general puedan unirse y de repente decir vamos a sacar esta enfermedad de los manuales médicos, porque entonces ya no estamos haciendo la ciencia bien, de manera apropiada, pertinente. Imagínense que ahorita todas las personas que tienen coronavirus, en un momento dado, ¿no? Se unieran y dijeran nos están discriminando. Entonces, quítenos la connotación de enfermedad y hablen de nosotros como si fuéramos personas con capacidades inmunitarias diferentes. ¿No parecería una locura? ¿Sí? Entonces, estas personas pues sí están enfermas y están enfermas por el proceso que pasaron. Es decir, un agente patógeno, nuevo, extraño, se generó, está invadiendo los cuerpos, los organismos y está haciendo que funcionen mal los órganos del cuerpo de manera interna y evidentemente la funcionalidad de las personas se vea limitada, ¿no? Entonces, imaginas también, ¿no? Que la gente que tiene cáncer, otras enfermedades se uniera y empezaran a sacar, ¿no? Porque se sienten discriminados, ¿no? Ese es el gran problema cuando también no hacemos las cosas de manera seria, ordenada, previa. Yo no estoy diciendo que sea injusta la lucha por los derechos humanos de la gente homosexual o de todo la LGTBQ, ¿no? Lo que yo estoy diciendo es que de entrada no se les tuvo que haber clasificado como enfermos, que tendríamos que estar dejando de clasificar a estas personas como enfermas mentales, como trastornadas mentales, porque no lo son, ninguna de ellas. Una orientación sexual se va configurando a través de la historia, a través de un proceso tanto individual, cultural, tiene que ver también con aspectos morales, de educación, etcétera, y toda esa historia de las personas se va configurando y va generando un tipo de orientación sexual. No es como que decidamos, por ejemplo, nosotros hablar español, ¿no? Nacimos en una cultura y aprendemos a hablar español por todo eso, pero cada uno tiene su forma de hablarlo, ¿no? De manera individual, con sus propios palabras, cambios, entonaciones, etcétera. Entonces la orientación sexual más o menos es eso, una forma individual de hablar el lenguaje de lo sexual, de hablar, de practicar la sexualidad, ¿sí? Entonces orientación sexual, pues sí, estamos hablando de que tiene que ver
con la atracción que sentimos a personas de género particular, uno, dos o bueno, en fin, ya es otra discusión, pues, pero hacia otras personas en general, yo diría, ¿no? Entonces tenemos primero que entender eso, no podemos estar enfermando la conducta, lo que se enferma son los órganos, ¿no? El comportamiento de las personas. Ahora que, ahora veamos el asunto pues del comportamiento de cualquier persona, ¿no? Eh, es evidente que incluso imagínense ustedes una pareja de heterosexuales que tuviera sexo en una iglesia, ¿no? Pues lo valorarían mal muchas personas seguramente. Eh, pero eso es lo que tenemos que entender, o sea, la práctica sexual en sí de esas personas no es la que está sana o enferma. La podemos clasificar como buena o mala de acuerdo a ciertos criterios morales. Y esa es la diferencia que tenemos que hacer. Pero en ese sentido no es propiedad exclusiva de la maldad o de la bondad de un grupo particular de personas que tengan una orientación sexual particular, sino cualquier ser humano que ejerza su moral, ¿no? Puede ser bueno o malo, bondadoso, egoísta, etcétera. Eso es lo que tenemos que entender y lo entendemos en otro nivel, no en el nivel de enfermedad. Entonces, de entrada, eso no se tuvo que clasificar como una enfermedad. Eh, Otro de los puntos que muchas veces se ha abogado por algunas personas es decir, es que eso no es natural. Ahí está el macho, la hembra y así se tienen relaciones sexuales, punto. Pues no, o sea, en la naturaleza te vas a encontrar un montón de especies animales teniendo prácticas que son machos, macho y macho, machos con hembra, o sea, hay organismos que incluso cambian su sexo porque pues hay una carencia de uno de los otros en ese entorno y lo modifican para que se siga reproduciendo la especie. Entonces ahí pues de manera natural hasta pareciera ser que hay transgénero, ¿no? O sea, entonces no podemos abogar por el criterio de la naturaleza de las prácticas sexuales para decir que no existe la homosexualidad u otro tipo de orientaciones sexuales. Ahí estaríamos sencillamente, se estaría cayendo ese argumento, ¿no? Entonces, yo lo que te quiero decir es, si vamos a juzgar a las personas, ojo, tendría que ser no a la luz de criterios de salud e enfermedad, tendría que ver con ¿no? criterios morales. Y aún así, déjame decirte, lo que para ti es bueno puede ser malo para otra persona en el mismo contexto familiar. Y eso está claro, ¿no? Tú has hecho cosas que tu propia madre, tus propios hermanos dicen que están mal y según tú estaban bien. Y entonces en ese sentido tampoco hay un valor universal moral que nos diga qué estamos haciendo bien o mal. Hay criterios culturales, de grupo, legales, ¿no? que nos van a indicar qué conductas son permitidas, qué conductas pueden ser sancionadas por nuestra familia, por la sociedad. Y eso es lo que sí tenemos que tener presente. ¿Para qué? Para poder relacionarnos con los otros independientemente de la orientación que tengamos, porque ahí no vamos a buscar lo bueno o lo malo de las personas ahora, sino en su conducta. Eh, yo quiero dedicar especialmente este material a todos los pacientes que en algún momento llegaron a mi consultorio sintiéndose culpables por el tipo de orientación sexual que tienen, que se sentían mal por amar de una manera diferente a lo que su familia a lo mejor les enseñó, pero al final pues era amor y lograron entender eso y pudieron aceptarse y lograr superar este tipo de problemáticas morales que no de identidad sexual. También se lo quiero dedicar a algunas mamás, ¿no? que acudieron al consultorio y tuvieron pues, que enfrentar esta situación de que su hijo quería cambiar incluso de género, ¿no? Y pues no comprendían, no entendían, creían que habían hecho ya algo malo, que su hijo estaba enfermo, o sea, se empezaron a conflictuar y en ese sentido pues logramos trabajar con estas personas que entendieran cómo se desarrolla este tipo de proceso
y al final pues que también conforme sus valores decidieran apoyar o no a estas personas y se sintieran en paz conforme justamente lo que ellos decían en términos de valores, pudieran hacer de manera práctica en su vida cotidiana con sus hijos, con su pareja, con las demás personas. Y eso es lo que también queremos invitarte a ti que estás siguiendo este video, que sigues este canal. Hay muchas personas que están viviendo conflictos por su orientación sexual, porque se sienten culpables, porque se sienten enfermos, porque se sienten que tienen algo malo. Entonces no tienen algo en sí malo. Sí, hay personas que valoran mal ese tipo de prácticas, pero lo importante es que tú en tu situación de vida puedas primero entender que no estás enfermo, porque es el primer gran reto, quitar, porque sigue habiendo ese estigma, aunque el APA y el DSM lo hayan quitado ya de sus manuales, el daño está hecho y sigue y continúa este tipo de prejuicios y dogmas. Eh, que tú entiendas que no estás enfermo y además que puedas recibir un tipo de orientación en este sentido para que también puedas aprender a relacionarte contigo como persona, ejerciendo tu sexualidad de manera responsable y también puedas encontrar un punto de encuentro con las personas que te importan para que puedas ayudarles a entender qué es lo que te pasa, que no es culpa de ellos tampoco, que no es culpa tuya, que sencillamente pasó, como muchas cosas pasan en la vida, pero que eso no significa que eso va a destruir nuestras vidas. Eh, Se los dedico también a todas esas personas que pues están en busca de un apoyo, déjanos un mensaje, ahí vamos a poner el enlace de nuestra página web, sigue nuestro Facebook, vamos a seguir publicando mucho contenido para ti y que te va a ayudar en estas épocas porque pues a pesar de que está la cuarentena y la pandemia, la vida sigue, los problemas amorosos, emocionales, con los hijos, siguen existiendo. La vida, aunque parece que se ha detenido, se ha más bien localizado en un lugar y a veces incluso los problemas se han incrementado por este tipo de cosas. Entonces, también para ti, sigue al pendiente de lo que hacemos y muy pronto vas a tener un contenido especial también para ti. Muchas gracias. Buenas noches.